Estimados estudiantes, a continuación voy a explicar las instrucciones para la escritura de su ensayo, que es la actividad número 3 del curso de ética profesional. Como les comenté en la clase pasada, ustedes deben realizar un ensayo para completar el 20% de este primer corte o periodo de seguimiento. A continuación, entonces, las instrucciones. Lo primero que deben tener en cuenta es que un artículo académico, en este caso un ensayo, exige cierta rigurosidad. No se escribe como se habla. Exige tener en cuenta tildes, signos ortográficos, puntuación, una ortografía impecable, citación de las fuentes y organizar nuestro escrito de manera ordenada y coherente. Para ello se deben tener en cuenta las siguientes instrucciones. Cuando vayan a colocar un título al texto, este debe expresar en no más de 15 palabras aquello de lo que trata el documento. Cuando digo no más de 15 palabras es que yo las voy a contar. Toda esta métrica que les voy a explicar hace parte de la escritura académica. Ustedes se van a encontrar con artículos de investigación en algún momento de sus vidas y deberán seguir unas pautas. Pues bien, aquí vamos a comenzar a aplicar la métrica. No más de 15 palabras. Este título del artículo no debe ser el mismo de la actividad. Por ejemplo, no se vale que el ensayo tenga como título análisis de una entrevista a un profesional en psicología, por ejemplo, o análisis de ética de las profesiones, o ensayo de ética profesional. No, tiene que ser un título que llame al lector, que invite al lector a leer el documento. Por ejemplo, la psicología, una carrera más allá de la terapia, por ejemplo. Entonces comienzan a narrar a través de la vida de un psicólogo o psicóloga que ha tenido más de 3 años de experiencia en el ejercicio profesional, cómo se apropian unos valores, por ejemplo. O para que no se caigan los puentes, la vida de un ingeniero civil, por ejemplo. Entonces comienzan a narrar algunos hechos que les contó el entrevistado, ahora vamos a ver eso, sobre su vida profesional y cómo no se deben caer los puentes materiales, pero tampoco los puentes con la comunidad, por ejemplo. Puentes sociales, o sea, el puente, el diálogo, la confianza con la comunidad, por ejemplo. Entonces, estos dos últimos títulos que yo les conté pueden ser perfectamente para un ensayo. Invitan al lector a leer, ¿verdad? Al espectador a leer. Generalmente los títulos son lo último que uno redacta, pues al finalizar el ensayo se tienen más ideas creativas sobre el tema. Colocar un título al inicio pues no tiene razón de ser si uno no ha desarrollado finalmente la idea. Lo que van a hacer es que van a redactar 1 o 2 párrafos de introducción. Ya les voy a explicar más adelante en la estructura qué va en la introducción. Van a redactar entre 5 y 7 párrafos de desarrollo del tema. También les voy a decir en qué consiste ese desarrollo del tema. Y 1 o 2 párrafos conclusivos. Esto se debe seguir al pie de la letra, por eso lo llamé instrucciones. Si ustedes no siguen estas instrucciones, yo voy a tener en cuenta eso en la nota. Salvo que lo que ustedes vayan a escribir sea muy importante, no quieren dejar nada de lado, yo les aceptaría que el texto tuviera más de los párrafos exigidos. Pero eso tendría que ser debido a un muy buen escrito, fundamentado, con citaciones y no un copia y pega de textos, bajo la premisa de que entre más largo es el tema, más largo es el ensayo, pues el profesor va a decir que trabajamos más. No. Yo me baso en la premisa de que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Van a desarrollar o a expresar una sola idea principal por párrafo. Significa que si tenemos 5 o 7 párrafos de desarrollo del tema, vamos a tener 5 o 7 párrafos, ¿cierto? Ideas principales, disculpe. Cada párrafo debe tener entre 8 y 10 líneas máximo. También voy a tener en cuenta esto, porque son métricas, como les decía, de la escritura académica. Evite hablar carreta, no hable de aquello que usted no sepa. Es importante que nosotros cambiemos opiniones personales. Si no están fundamentadas, las cambiemos por unos datos. Por ejemplo, es muy fácil decir, Colombia padece una ignominiosa y difícil situación de pobreza jalonada por múltiples elementos que la han llevado al caos en el que hoy vivimos. Suena bonito, pero no está diciendo nada. Mientras que si usted dice, según el DANE 2015, el 35% de los colombianos es pobre, es decir, unos 16 millones de compatriotas padecen esta situación, esta última frase denota que ustedes visitaron o accedieron a una fuente oficial que tienen unos datos sobre pobreza, unos datos relativos y unos datos
digamos, absolutos. Entonces es importante cambiar los adjetivos, por muy bonitos que estos sean, por datos, por información precisa. Ustedes van a expresar y a dejar clara y sustentada la posición personal o grupal con respecto del tema o la postura del autor, ¿cierto? En este caso hay un autor que nos está hablando de los valores en la ética de las profesiones y tenemos un entrevistado. Entonces necesitamos que quede claro qué es lo que piensa el autor y piensa el entrevistado acerca de los valores en el ejercicio profesional, por ejemplo, o qué piensan ustedes de esas dos fuentes, de esa información que ustedes tienen de dos fuentes. El artículo debe tener una extensión entre 1,5 páginas y 2 páginas. Es más o menos lo que nos dan estos párrafos, ¿cierto? El introductorio, el conclusivo y los párrafos de desarrollo. Más o menos entre 1,5 y 2 páginas. No más de 2 páginas, por favor. Times New Roman 12, espaciado 1.15 o 1.5. Anexos, no me van a anexar nada, no me van a anexar las entrevistas, ni mucho menos. Eso debe ir dentro del cuerpo del trabajo, pero sí la bibliografía, que en este caso sería el documento que les voy a pasar junto con estas instrucciones o que aparecen allí en Moodle, en las instrucciones de Moodle. Si bien el formato general del texto puede variar, hay un consenso general a nivel académico en que se debe citar según normas APA. Así que ustedes ya a estas alturas de la carrera deben citar según normas APA. Si ustedes no citan, será considerada esta no citación como un plagio. Es muy fácil porque lo único que tienen que citar es el texto base sobre ética y profesional que yo les doy en el Moodle, y la entrevista pues ustedes la mencionan. Si ustedes no citan adecuadamente o no citan según normas APA, yo tengo la posibilidad de colocarle un 0. Eso está dentro del manual del régimen Vicente. Y cuando se trata de plagio, yo no doy recuperaciones de nota. Entonces es importante que hagan el ejercicio de citar adecuadamente. Sin embargo, yo ofrezco la posibilidad de que ustedes citen de otra manera. Pueden utilizar normas ICONTEC. Van a redactar en tercera persona, pero cuando vayan a expresar su opinión, la del grupo o individual, pueden hablar en primera persona. Si es un trabajo grupal, no se les ocurre decir mi manera de pensar, mi consideración, considero que no, porque usted no está redactando solo, está redactando a nombre de un grupo. Entonces consideramos, creemos, tuvimos en cuenta, ¿cierto?, utilizar la primera persona del plural. Antes de escribir el artículo puede ser de ayuda diseñar un mentefacto, si ustedes lo quieren, un borrador. Es importante que una vez esté listo el ensayo, ustedes lo sometan a la lectura de otra persona o puedan hacer una lectura en voz alta del mismo para que otra persona pueda descubrir si existen algunos tipos de errores o de incoherencias en el texto. Recuerde, nunca hable de aquello que no sepa y siga la guía o las preguntas o instrucciones para la entrega de su ensayo, que son las que acabo de nombrarles. Ahora pasamos a la estructura. No van a colocar portada, simplemente Universidad Pontificia Bolivariana Montería, Centro de Formación Humanista, nombre del docente y el nombre de la persona o las personas autoras del ensayo. Le colocan un título, desaparece obviamente la palabra título, la palabra introducción, la expresión máximo 2 párrafos, todo esto desaparece. Es simplemente un indicativo que yo les coloco aquí. Esta lineecita también desaparece. Entonces el título ya saben cómo lo deben redactar. En la introducción van a mencionar el tema del ensayo, el objetivo del ensayo, el texto o textos, incluyendo al autor o autores en los cuales se basaron para escribirlo. Allí les digo que entonces las referencias al texto Ética y Valores Profesionales, y deben también mencionar las fuentes de información consultadas, es decir, la entrevista que hicieron, a quiénes, y si se basaron o buscaron otra información en internet, deben colocarla allí. Más o menos podrían decir algo así como: en el presente ensayo sobre ética de las profesiones, buscamos analizar la importancia de los valores en el ejercicio profesional. Para ello, nos basamos en el autor tal, cuyo texto es Ética y Valores Profesionales, y realizamos una entrevista al ingeniero fulano de tal,
además realizamos unas pesquisas en algunos portales web que nos permitieran conceptualizar la ética profesional y sustentar la importancia de la vivencia de unos valores éticos en el ejercicio de las profesiones. Más o menos así quedaría la introducción. No tienen que colocarle nombre de introducción. Ustedes comienzan después del título diciendo esto. Y enseguida, punto aparte, comienzan con los párrafos del desarrollo del tema. Tampoco van a colocar desarrollo del tema, no, eso lo quita. Siguen con su relato. Aquí en esta parte del desarrollo del tema, deben dejar de manera clara y explícita un concepto de ética profesional. Es decir, tiene que quedar claro, tengo que leer yo que hay un concepto de ética profesional que ustedes pueden basar en la lectura del texto, que pueden buscar en otro autor. Acuérdense, si lo sacan de otro autor, lo tienen que citar. Van a describir en qué consisten los valores de su profesión. El texto les está dando unos valores, como el compromiso, por ejemplo, o la responsabilidad. Y en la entrevista también ustedes se van a dar cuenta de los valores que está el entrevistado mostrando. Entonces, aquí van a dejar claro el concepto, describir en qué consisten los valores de su profesión y cómo estos valores se pueden vivenciar en el ejercicio de la profesión escogida. Para esta vivencia deben basarse en la entrevista que realizaron. O sea, para poder hablar de la vivencia en el ejercicio profesional, tienen que echar mano de la entrevista que hicieron. A lo largo del texto deben brindar información sobre el entrevistado, es decir, si se supone que es el arquitecto Juan Pérez, entonces, para Juan Pérez, arquitecto egresado de tal universidad, el valor del compromiso se vivencia de tal manera y tal manera y tal. A lo largo de sus 10 años de ejercicio profesional, ha logrado ¿cierto? Que en todo el texto se vaya dando información sobre el entrevistado. Todo lo anterior debe ser redactado de manera clara y coherente. No se trata de responder las preguntas una a una. ¿Cuáles preguntas? Las que ustedes van a encontrar en el Moodle. Yo les propongo esas preguntas. Ustedes deben hacer mínimo esas. Si quieren hacer otras preguntas adicionales más bien a esas, también las pueden formular. Pero yo necesito que lo primero que aparezca allí sean esas preguntas, las respuestas a esas preguntas. Entonces no me van a responder tipo cuestionario, sino que necesito un ensayo. Y deben dejar claro que ustedes manejan este tema desde lo conceptual, es decir, de lo que dice el texto que yo les envié, y desde lo vivencial, es decir, que hayan interpretado o analizado bien la entrevista. Y finalizan con un párrafo. Yo les sugiero un párrafo en el cual ustedes digan por qué es importante la apropiación de valores en el ejercicio profesional. Entonces, después de haber entrevistado al arquitecto Juan Pérez y los estudios de ética profesional apuntan a tal eso, podemos concluir tal cosa, ¿cierto? Es básicamente a eso a lo que me refiero. Entonces, cualquier duda o inquietud la solucionamos a través del correo electrónico.